poco nerviosa, pero muy contenta de estar aquí. Sí, he estado como en dos mundos. Por un lado, el mundo del diseño industrial, los espacios interiores, siempre como muy rodeado de arquitectos. Y luego, por otro lado, por un gran amor a la ilustración, pues empecé a hacer ilustración infantil para libros. He trabajado con editoriales y estoy como entre esos dos mundos. Y el meterme al máster en realidad fue como para entender a la comunidad pues de bibliotecarios, de docentes, o sea, como que los diseñadores siempre estamos un poco en nuestra cabeza y en nuestros mundos, y creo que nos falta entender un poco más ese otro lado o hacer el puente, ¿no? Entonces, claro, yo vengo como de ese mundo también, hablando de libros, editorial, muy de la mano de esta cosa de, bueno, producir y al final entré a este máster también para entender, bueno, qué es o cómo valoran los libros, cómo los seleccionan, cómo trabajan con ellos, o sea, la inquietud de conocer básicamente a la comunidad. Bueno, y entonces, Laura me decía, bueno, bibliotecas que mutan. Yo hice un poco una pequeña, o sea, lo quise enfocar en una pequeña mutación, que es con lo que yo he estado trabajando un poco desde el diseño de otros ámbitos. He trabajado mucho como en diseño de espacios, sobre todo espacios que cuidan o espacios sanitarios. Aquí en Barcelona hice un proyecto para el Hospital del Mar y, bueno, para otros espacios. Y desde ahí mi idea fue, bueno, ¿cómo llevar ese espacio, bueno, como ese cuidado o lo que hemos trabajado desde otros ámbitos, por ejemplo el sanitario u otros, a la biblioteca, que en este caso yo lo enfoqué mucho a biblioteca escolar. Entonces, bueno, con lo que quería empezar es, dentro de ese mundillo de editoriales en las que he trabajado, trabajé para una editorial de arquitectura que tiene una plataforma digital, donde, bueno, tienen varias entrevistas. Yo les quería compartir esta por si les interesa, y con eso quería empezar el tema de bibliotecas que mutan con este concepto. Bueno, en esta entrevista me pareció muy interesante como las conversaciones entre diseñadores o arquitectos y antropólogos, y cómo desde ahí empezar a rediseñar los espacios, que al final un poco la conclusión es necesitamos rediseñar los espacios. Después de la pandemia creo que fue muy claro, pero bueno, viene de muy atrás. Y en esta entrevista justo es una conversación muy bonita entre un antropólogo y una diseñadora, como para entender más el comportamiento humano y cómo transformar esos espacios con otra mirada. De esa conversación yo me quedé con la palabra biofilia, que es algo con lo que he venido trabajando tiempo atrás, y que, bueno, que muchos arquitectos o diseñadores venimos trabajando, que tiene toda la relación con este libro también, que no sé si lo conocen, pero es un álbum ilustrado muy bonito que se llama Bosclins Meu, y tiene toda la relación con este tema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la biofilia es el amor a la naturaleza, el amor a la vida, el amor a los animales, a la naturaleza, a las plantas, o sea, básicamente es que somos naturaleza. Y nos hemos apartado mucho a nivel de arquitectura y en general, bueno, en todo nos alejamos un montón, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, yo pensé en mutan como regresar o volver a este enfoque. Y bueno, un poco la primera persona que dio el término de biofilia, pues es un biólogo que murió hace poco, pero bueno, que básicamente dice que la naturaleza nos cura y que estar cerca de ella o en espacios donde hay naturaleza o que nos remite a la naturaleza es lo que verdaderamente nos cura, ¿no?
Entonces, enfocado a biblioteca escolar, pero a cualquier otro espacio, quería traer el concepto de biofilia, pero no como algo, o sea, que claro que hay mucha bibliografía y un montón de libros técnicos, pero yo lo quise enfocar más desde la mirada de un fotógrafo, Juan Millás, al que hace poco le hicieron un reportaje en El País donde sacaron sus fotos, y como amante de la biofilia, creo que sus imágenes hablan mucho de ese amor a la naturaleza y a poner como un poco de detalle en esos cotidianos, ¿no? Y bueno, para mí estas imágenes representan mucho que es la biofilia, y de hecho hay un libro que se llama El bosque en los ojos, donde en sus fotografías muestra pues ese amor o ese volver. Entonces, bueno, un poco desde esa mirada, lo que yo hice fue, ahora que en el máster estamos hablando tanto de las necesidades de las bibliotecas escolares, partiendo de que casi la mitad de las escuelas aquí en Cataluña no tienen biblioteca escolar, o bueno, hemos ido a visitar algunas bibliotecas, pero muchas ni siquiera la tienen. Lo que hice fue buscar bibliotecas escolares de otros lugares, o sea, como ir a lo lejos y luego volver, y de ahí, de estos ejemplos, bueno, tomar qué podríamos hacer nosotros desde la comunidad educativa, ¿no? Y además, un par de proyectos que escogí que creo que no son tan descabellados, o sea que, aunque están en cierto entorno, salen estas preguntas, ¿no? De qué tan posible sería. Pues bueno, esta es una biblioteca en Tailandia. Empecé por una de una zona rural, después veremos una de ciudad, pero bueno, esta me gustó mucho como ejemplo porque al final son 45 metros cuadrados. Era una comunidad rural que, bueno, está muy alejada, no tenía nada, y un poco montaron una sinergia entre el gobierno y una escuela de arquitectura, y entre ambos hicieron posible este proyecto. Entonces, bueno, los alumnos de arquitectura hacen esta propuesta, obviamente con todos materiales locales, sostenibles, etc. Y bueno, un poco era como responder a hacer una biblioteca, pero que también fuera el espacio de espera, porque los padres a veces tardan mucho en llegar a esta zona, y que pudieran esperar, ¿no? Y hay elementos ahí interesantes, como por ejemplo el estar descalzos, que ya algunas bibliotecas aquí lo hacen y que a mí me parece como importante reivindicar. Y bueno, al final es imágenes que me parece que conectan otra vez con el afuera, ¿no? Que aunque este es un espacio privilegiado en términos de naturaleza, es posible, aunque estemos en un entorno de ciudad. Lo bonito de este proyecto es que lo construyeron alumnos de arquitectura con un plazo de 15 días. O sea, tenían que hacer todo esto en 15 días. Y bueno, lograron un resultado que se adapta muy bien. Y bueno, el segundo ejemplo que les quería compartir es más una biblioteca escolar, pero de un entorno, o sea, en ciudad, dentro de un edificio, que sigue con esta línea de la biofilia, ¿no? Y bueno, aquí este ejemplo me gusta mucho porque la bibliografía que he visto y como todas las imágenes que de repente yo he encontrado haciendo investigación de biblioteca escolar, no todas evidentemente, pero muchas tienen como esta idea de mucho color, ¿no? Muchas imágenes, como que siguen asociando a lo infantil todo este tema de color, de imagen, de demasiada sobreexposición, ¿no? Y para mí este es un ejemplo de lo contrario, de ir a lo básico, de otra vez regresar a esa naturaleza. Yo pongo el ejemplo que hace muchos años diseñé aparadores, trabajé mucho tiempo diseñando escaparates para marcas de ropa. Me acuerdo que
que el primer escaparate que diseñé, mi jefe me dijo, bueno, la verdad es que está increíble porque todos vemos tu escaparate, pero no funciona porque con esto la ropa no se vende. O sea, lo que quieres es vender la ropa y acompañar. Entonces, o sea, como no vengas de artista aquí a enseñar todo tu... O sea, no vendemos escaparates, estamos solo como en función de algo. Y me acordé de esta experiencia con el tema de las bibliotecas, del diseño del espacio, porque el libro es el protagonista en este sentido, ¿no? O sea, el libro ya tiene un lenguaje, un color, una textura, un volumen, tiene tanta información que no hace falta más. O sea, para mí sería como ese vestido de aquel escaparate donde no habría que exponer o necesidad de más cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido este ejemplo me pareció interesante. El proyecto está inspirado en el bosque. Todo el mobiliario es madera natural sin mayores tratamientos. Antes era un almacén que ahora recuperaron, y todas las rendijas de arriba que tapaban las ventanas, bueno, abrieron luz, en fin, reutilizaron. Nada es alto, todo como acceso de las infancias. Y bueno, todo este camino, ¿no? que remite al bosque es una manera de que también los niños y las niñas puedan encontrar distintas formas de lectura, ¿no? De esconderse, si quieren leer solos o en grupo. O sea, el mismo entorno ya te ayuda como a crear tu propia manera de leer. Y bueno, un poco este es el proyecto, que bueno, me pareció interesante cómo se apropiaron del espacio, ¿no? Bueno, al final, viendo esos ejemplos que me parecieron interesantes, ahora en el máster estamos visitando bibliotecas escolares. Y bueno, yo pongo este ejemplo en el que estamos trabajando actualmente. Es un proyecto en el que le vamos a proponer a una escuela de Barcelona, en este caso una escuela que está en Sants, cómo podrían, reutilizando ya los recursos que tienen, darle una vuelta con esta mirada de la biofilia a su espacio, ¿no? Sí, o sea, aprovechando lo que tienen, pero dándole una vuelta. Y creo que, bueno, ya es un espacio privilegiado, la verdad, es un espacio muy grande, como de 150 metros cuadrados, con mucha luz. La escuela ya hace muchos esfuerzos, pero lo que nos sorprendió es que, en cambio, a pesar de que en general la escuela está muy bien, la biblioteca está un poco abandonada, ¿no? O sea, realmente hay espacios completamente sin usar y bueno, que tienen mucho potencial. Y actualmente está así, ¿no? Entonces, ahora nosotros en equipo estamos trabajando un codiseño. El proyecto, bueno, la idea es que en equipo siga, ¿no? Ahora estamos como en la primera fase. Pero bueno, yo un poco les quería compartir esto, que nada, es una grafiquita que dibujé tomado de esta fuente, en la que, bueno, al final resalta un poco la importancia de escuchar a los usuarios, ¿no? Lo que comentábamos hace tiempo, Laura, de empatizar, de escuchar al otro, de ver sus necesidades, lo que nos decían al principio, como realmente escuchar a los que están allá afuera y hacer todo un proceso de codiseño con ellos, ¿no? Y aquí, bueno, un resumen, una síntesis de lo que integramos siguiendo las directrices en cómo aplicarlo. Y bueno, esto es un poco así, lo paso muy rápido, pero bueno, al final es en ver cómo aprovechamos ese espacio, cómo le damos la vuelta y cómo respondemos a las necesidades de la IFLA, ¿no? de las directrices que ya dan, en el que haya, bueno, todos estos espacios, ¿no? de estudio, de investigación, de lectura informal, los laboratorios, el área administrativa, o sea, estamos un poco en este proceso. Y bueno, al final, para cerrar con biblioteca escolar,
yo de las visitas que hemos hecho a bibliotecas, me quedé con este ejemplo. Digo, hemos visto como muy buenas prácticas, pero me gustó mucho este ejemplo que quizá va más un poco con bibliotecas que curan o que cuidan. Me pareció una iniciativa súper sencilla, muy fácil de hacer y bueno, este es el Liceo Francés. Ellos, me quedé con esta iniciativa que es, tienen un mueble que se llama La Farmacia y bueno, es como libros que curan, ¿no? Y que responde a varias preguntas, o sea, a las infancias les ponen como varias preguntas a las que los niños y niñas pueden ir y bueno, al final tiene que ver con preguntas como ¿tienes miedos o te molestan en la escuela, te han tratado mal? En esta estantería pueden ir a buscar, pues, o sea, desde temas de sexualidad, bullying, etc. Y bueno, me pareció una práctica interesante que al final va con el tema de cuidar también. Y bueno, finalmente ya fuera un poco del mundo biblioteca escolar, haciéndome estas preguntas también de, bueno, ¿y qué pasa fuera de la biblioteca pública o de la biblioteca escolar? Como qué otros espacios hay, porque creo que se necesitan llevar a otros lugares. Investigando, no sé si conocen, es una iniciativa de Madrid, en el barrio Opañel. Este es como un proyecto que materializó, bueno, más bien, esto materializa un proyecto que se llama Imagina Madrid. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Es básicamente un espacio en el que se compromete a la comunidad a trabajar, a cuidar este espacio desde los jardines, etc. Y en un largo proceso participativo llegaron a esta propuesta, ¿no? Que también la ligo con el tema de la biofilia, o sea, cómo tener espacios que a nivel clima y vegetación, etcétera, puedan dar respuesta a varias necesidades, ¿no? Que obviamente es un espacio de intercambio de libros, de lecturas, de conversaciones, de encuentros, ahí pasan muchas cosas. Pero bueno, me interesaba como un ejemplo más de fuera de lo que es la biblioteca como espacio en una institución. Ese espacio es un espacio que se recupera del matadero, donde se tienen libros y ahí se almacenan y se intercambian. Y bueno, el resultado es este, ¿no? Que para mí un poco resume un poco todo lo que hemos venido hablando. Y pues ya está, no sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, con nada, ¿no? Con el tema de la biofilia, al final hay tanta bibliografía, pero prefería traer como este libro que me parece precioso y que justo habla como de ese reencuentro, pero no solo es como el reencuentro o la fusión del adentro y el afuera, sino que también es como un viaje donde lo cotidiano, lo que encuentras en tu hogar, cómo puedes ver que, bueno, que todo está conectado, ¿no? Para mí fue como súper bonito encontrar este libro y también encontrar el libro de este fotógrafo, que al final de distintas maneras hablan un poco de lo mismo, ¿no? Desde la fotografía y desde la narrativa como algo muy ilustrado. Y para mí un poco los diseñadores tenemos que responder a no solo a las necesidades específicas, sino desde una manera donde empecemos a romper como estas barreras que nos han impuesto con el dentro-fuera, ¿no? Y pues nada, eso sería todo. Gracias.